Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos. Estoy de regreso, tengo internet otra vez, por fin, y sin embargo no tenía preparado los capítulos que quiero empezar a hacer ahora para el cierre de año. Son más o menos que una serie, más o menos algo así teórica, para salirme de los temas de actualidad. Pero eso me pasó por desorganizado, disculpen. Pero para no dejar de publicar fijo todos los lunes, aunque me quedan menos de una hora para que termine el día, quiero aprovechar esta oportunidad que estoy llegando del cine de ver House of Gucci, la nueva película de Ridley Scott, para hacer una especie de breve comentario, reseña, recomendación sobre el cine de Ridley Scott, en concreto las dos películas que estrenó este año, porque aunque toda la atención se la está llevando House of Gucci, que estrenó el pasado 24 de noviembre, o sea, tiene menos de una semana de estrenada y ya está generando mucho barullo y comentarios y recaudando bastante, Ridley Scott había estrenado otra película hace ya 2 meses, este mismo año, obviamente si fue hace 2 meses, llamada The Last Duel, con, entre otros, el mismo Adam Driver, quien también protagoniza esta película House of Gucci. Yo sé que les había dicho que no quería utilizar más el espacio del podcast para hacer reseñas de películas, pero eso lo dije en parte confiado de que pensé que había conseguido una nueva ventana para hacer mis trabajos de crítica cinematográfica y eso ahora parece que no se me está dando. Desaproveché, bueno, no es tanto desaproveché, hay factores ahí que no controlo, pues. Y bueno, entonces eso está en veremos, por lo que no tengo esa salida todavía. Y por otro, creo que vale la pena hacer un comentario, ya verán por qué cuando desarrolle el capítulo. Entonces, sin más preámbulos, paso a recomendarles o a comentarles las dos películas de Ridley Scott de este año. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, sushero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo, vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de 3 roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por Zelle o PayPal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Bien, los que saben de cine y llegan al cine por el director sabrán muy bien que Ridley Scott es un director con una amplia trayectoria, tiene más o menos mi edad, un poco más de mi edad haciendo películas. Su primer largometraje fue del año 77. Es un director bastante prolífico, bastante creativo, muy bueno, con muy buen manejo de actores, muy buen sentido visual. Bien entrenado del mundo de los comerciales, estuvo con su hermano haciendo, quien también era director, lamentablemente se suicidó, tenía una compañía de productora de cuñas comerciales en los años 70 y luego ambos dieron el salto al cine al finales de los 70. Quienes conocen su trayectoria sabrán que Ridley Scott, buena parte de su filmografía, casi toda, se ha concentrado en esto que en jerga hollywoodense se llama period pieces, es decir, en español, películas de época. Dramas históricos en su inmensa mayoría reales, o sea, tomados de la vida real, dramas que sucedieron de verdad y por supuesto bastante ficcionalizados, pero muy bien hechos. De hecho, su primera película, The Duelist, el duelista o Los duelistas, es un drama histórico de francés del siglo XIX. Pues bien,
Las dos películas que hizo Ridley Scott este año, que estrenó Ridley Scott este año, no sé si estaba planeado que las dos fueran para este año, creo que una iba a ser para el año pasado, pero fue la pandemia lo que la retrasó. Las dos películas de este año son dramas históricos, uno sucedido en Francia y otro sucedido en Italia. Ambos son casos reales, ambos están muy bien documentados y ambas están basados en libros, es decir, libros de investigación histórica. Fueron publicados, llegaron a las manos de Ridley Scott y fue de ellas de las que derivó la película. Yo, si me ponen a escoger, si bien House of Gucci me gustó, creo que padece de, a mí por lo general, cuando se hace un drama histórico, cuando se centra uno en un personaje histórico, lo que se llaman biopics, es decir, películas biográficas, es un género que para mí me genera muchísima frustración, porque tratar de abarcar la vida completa o una larga cantidad de años en la vida de una persona es muy anticlimático, y además no se atiene a el arco dramático de presentación, punto de giro, desarrollo, clímax y conclusión. La vida de nadie es así. Entonces hay que forzarlo, y más aún cuando lo estiras muchísimo en el tiempo, pues se va volviendo cada vez más y más anticlimático. Creo que es algo de lo que padece House of Gucci. De todas maneras, todavía está muy reciente en mi cabeza, apenas estoy llegando de verla. Entonces necesito que decante un poco más. Yo soy así de lento para desarrollar mi juicio definitivo sobre una pieza cinematográfica. Pero dado que los personajes, todo aquel que ha visto el tráiler se podrá dar cuenta que los personajes son bastante excesivos. No son caricaturas, son tal cual, aparentemente tal cual eran. La prueba es que nadie se ha criticado lo caricaturesco de los personajes. Entonces, al ser tan excesivo, cuando pasas más de 2 horas con gente así, pues uno termina exhausto y entonces demanda demasiado de uno. Y además que hay como varios dramas involucrados. Pero yo lamento muchísimo que esta película, que si bien no es mala, se esté robando toda la atención, porque tiene muy buenas actuaciones, de verdad que, y un comentario ahí social, económico bastante interesante, de manera velada a lo largo de toda la película, no solo a través del drama del personaje central que interpreta Lady Gaga, sino muchos aspectos se van viendo ahí sobre la mentalidad moderna nuestra, ¿no? Con las marcas y ese tipo de cosas. Pero creo que es una película en todo caso menor en comparación con la anterior, y lamento que sea esta la que se esté llevando todo el oxígeno, cuando The Last Duel es una película que, si bien no es perfecta, y de hecho al principio demanda mucho, y después de un rato es que uno entiende, era por esto que me estabas queriendo hacer, que me hiciste pasar por esto al principio, pero después de un muy buen rato. Creo que a todas luces es una película superior y mucho más interesante. Tiene un desarrollo mucho más lento. Es una película contada desde 3 puntos de vista diferentes, muy al estilo de Rashomon, el famoso clásico de Akira Kurosawa de 1950, que de hecho fue una película tan paradigmática que se habla ahora en psicología del efecto Rashomon, que es cuando tienes diferentes versiones de un mismo evento narrado por testimonios de igual peso. Entonces, eso lo hace muy interesante, pero es una película que al principio uno no entiende que te la están narrando en 3 visiones diferentes. La película The Last Duel es sobre el último juicio por combate en la historia de Francia, ya por el siglo XIV. Eso es una práctica de la Alta Edad Media que fue rápidamente superada, pero bueno, quedó como una tradición, y es la historia del juicio, de cómo se llevó a cabo o qué llevó a que una de las partes afectadas pidiese un juicio por combate. Básicamente son 2 nobles franceses de la época de las cruzadas, de la época de las cruzadas, no, me equivoqué, de la época de la guerra de los 100 años con Inglaterra, que uno de ellos acusa al otro de haberle violado a su esposa cuando el primero estaba en campaña. Entonces, al final, el juicio se termina resolviendo por combate, lo cual era viable porque los dos eran caballeros y los dos tenían experiencia bélica bastante extensa. Es una película con unos códigos visuales muy, muy bien logrados, a la manera de transmitir el drama que están viviendo
por el que está pasando la mujer, la víctima de violación, la manera en que eso se interpreta en los colores de la película es muy interesante. House of Gucci no tiene esa maestría, aunque es del mismo director y realizada al mismo tiempo, no conectas tan inmediatamente a nivel visual, salvando los excesos de la ropa y la moda de los años 80, los años 70, 80 y 90, como tiene en ese sentido The Last Duel, el último duelo, que definitivamente es una película que, si vuelvo a dar clases de historia universal o de historia occidental, que es lo que realmente daba, es una película que definitivamente voy a incluir en el canon de recomendaciones, porque es una película que hay que ver. En todo caso, ambos films tienen unas actuaciones espectaculares. Las dos protagonistas mujeres de ambas películas hacen una excelentísima actuación en ambos casos. Ambas películas tienen a Adam Driver, quien también se luce. Y en verdad, vale la pena verlas, pero si quieren una recomendación encarecida, denle un chance al último duelo. Véanla de verdad, si todavía está en el cine en el país donde vivan. Yo debía haber hecho esto hace un mes y medio. La película ya no está en cartelera en Venezuela y ya no creo que esté en cartelera, de hecho, en casi ningún lado. Pero bueno, cuando llegue a sus plataformas on demand, pues no la pelen y véanla, tengan la paciencia. Es una película de desarrollo lento, pero sin excesos, que es lo que me gusta. House of Gucci es también una película lenta, que además se desarrolla también en un largo periodo de tiempo, pero como les decía al comienzo, es tan excesivo todo que uno termina exhausto y muy distraído por todas las capas y los niveles de conflicto que están presentes, mientras que en ese sentido El último duelo es una película mucho más enfocada y mucho más inteligente, y basada en un libro que no es de ficción, como tampoco lo es House of Gucci, pero es un libro que de verdad quisiera leer, y voy a buscar en Amazon para ver si lo consigo, porque me interesa muchísimo saber más sobre ese periodo, y la película revela muchas cosas de cómo era Francia en la Edad Media. Y bueno, Francia en la Edad Media es el prototipo de civilización occidental, es la cuna, además es el vientre, como decía yo siempre en mis clases de historia, de la civilización occidental como la conocemos hoy en día. Es el centro de lo que eventualmente sería la civilización occidental. Entonces se las recomiendo encarecidamente. El último duelo, por Ridley Scott. Y también, porque no, por supuesto, vean La Casa Gucci, también del mismo Ridley Scott. Y si quieren ver más, pues láncese en la filmografía completa de Ridley Scott, empezando por su primera película, que casualmente también se llama El Duelista. Es también un caso de la vida real, es mucho más cercano a nosotros porque es en el siglo XIX, no en el siglo XIV, y también tiene lugar en Francia, y también tiene que ver con gente que está muy tocada de la cabeza. Es algo bastante constante en la filmografía de Ridley Scott. Bien, eso ha sido todo por hoy. Como se pueden dar cuenta, es a todas luces un capítulo improvisado, incluso traicionándome a mí mismo, porque había dicho que más nunca iba a hacer reseñas de cine por este espacio, no como las hacía antes, que como hice esta, pero la verdad es que prefiero eso a simplemente que termine el día y no haya publicado nada, y que haya pase una semana más sin que no haya hecho capítulos. Entonces prefiero llenar el espacio con algo, con alguna sustancia, porque tampoco es una mamarrachada ni mal hecha. Espero me lo sepan disculpar y lo disfruten y los haya convencido de ver ambas películas, sobre todo The Last Duel, que de verdad es una lástima que haya pasado desapercibida y haya sido un fracaso de taquilla, porque es una muy buena película y es un evento muy interesante, y el mensaje, si se quiere, es bastante pertinente, importante y trascendental para todos, no solo para la mitad de la población. Eso ha sido todo por esta semana. Recuerden que pueden ser mecenas de Perípatos. Para ello vayan a mi Patreon, se escribe Patreon, así como suena, patreon.com/perípatos. También pueden hacer clic aquí en la caja de diálogo de este capítulo, y también pueden ayudarme haciéndole llegar este capítulo a todos aquellos que crean que les pueda gustar o interesar. Sin nada más que agregar, me despido hasta la próxima semana.